Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso básico de PHP. En el día anterior estuvimos viendo principalmente las funciones para importar otros ficheros PHP que son require e include. La diferencia entre ambos es que require es obligatorio que tengamos el fichero, si no se produce un error al no poderlo cargar. Vamos a verlo en un ejemplo, como lo tenemos rápido aquí, lo podemos ver. Por ejemplo, footer1.php no existe. Y si nosotros ahora ejecutamos el código, veis que da un failed to open string. Y ese error impide que cargue el resto de la página. Lo que lleva cargado sí lo carga, ¿de acuerdo? Pero esto deja de cargar la página. De hecho, lo que podemos hacer es modificar el primero. Veis que deja de cargar el resto de la página, ¿de acuerdo? Entonces, require obliga a que esté el contenido, include permite que esté el contenido. Si no existe, pues da un warning en caso de que estén los warnings habilitados en el fichero php.ini. Y la diferencia entre utilizar once y no utilizarlo es que si ya el once, si ya se había importado, no se vuelve a ejecutar el código que hay adentro. ¿De acuerdo? Porque esto ahora mismo se está ejecutando una vez por tener el once. Pero si lo quitamos, cada vez que le hagamos ese require o ese include, en caso de, salvo que esté estructurado con funciones, que lo veremos, si es simplemente imprimir un código, es código directamente a ejecutar, va a estar todas las veces imprimiendo una y otra vez lo que tengamos cada vez que hagamos la llamada require o la llamada include a ese fichero, ¿de acuerdo? Bueno, en el vídeo de hoy voy a explicar un tema que bastantes de vosotros ya lo conocéis y son las variables y las constantes. Eso es lo que vamos a dar principalmente a lo largo de este vídeo. No es un tema muy difícil. Os invito a que os quedéis. Alguno dirá, bueno, esto yo lo conozco. Y sí, pero hay una serie de peculiaridades muy principales. Voy a intentar explicarlas rápidamente al principio de lo que es este vídeo. Y así, por lo menos, el resto del vídeo, pues un poco os lo podéis tomar con calma o incluso saltároslo si queréis. Pero yo os recomiendo que en la medida de lo posible lo veáis, ¿de acuerdo? Porque voy a explicar un poco más lejos de lo que son variables, porque a diferencia de Java, existen otros mecanismos de almacenamiento de datos en PHP, que son las sesiones y las cookies. Acordaos que esto trabaja en un entorno web. En Java, directamente, cuando lo que hicimos nosotros era Java para aplicaciones de escritorio, y allí el concepto de cookie no existe. Y en cambio, en PHP existe y es bastante utilizado. Por eso, invito un poco a que os quedéis en el vídeo. Bueno, en primer lugar, hay que saber que existen múltiples tipos de datos en PHP. Pero cuando hablo de múltiples tipos, me estoy refiriendo más bien a diversos sitios donde podemos almacenar datos, no a tipos genéricos de datos de tipo entero, tipo cadena de texto, no. Me estoy refiriendo a fuentes donde podemos obtener esta información. Acordaos de que PHP, una de las particularidades que tenía era que podíamos crear una página, podíamos crear una página dinámica. Es decir, cada vez que se ejecute no tiene por qué dar exactamente lo mismo, porque puede ir variando el valor. ¿Cómo se modifica este comportamiento tan dinámico? Gracias a esos sitios donde puede obtener la información. Existen principalmente, bueno, 3 o 4, eso según como lo mires, ¿de acuerdo?
Para mí realmente son 5. Son 5 sitios. Pero bueno, esto ya es según. Pero bueno, voy a decir de dónde se puede obtener esta información. Y y no las veremos todas durante lo que es el curso. Sí que veremos principalmente las 4 primeras, al menos lo que yo considero las 4 primeras. Esas sí las veremos. Y la última ya la veremos para el curso más avanzado de PHP. Bueno, no sé si lo incluiré en este curso o no. Depende del número de clases, porque tampoco me interesa hacer cursos muy extensivamente largos. Entonces, el primer tipo son las variables comunes que conocemos de toda la vida. Acordaos de que una variable, para que os hagáis una idea, simplemente es una caja, una cajita como en la memoria RAM, que almacena un dato y que ese dato está etiquetado con un nombre. A diferencia de Java, en el cual las variables deben de ser tipificadas con un tipo, acordaos, int, short, byte, etcétera, float, double, por ejemplo. Al igual que JavaScript, PHP es un lenguaje débilmente tipado. No hace falta, ni tiene mecanismos para indicarle el tipo de la variable que almacenemos. De hecho, nosotros podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a decir esto y luego vamos a decir que imprima. Vamos a rellenar una variable. Que es lo primero que voy a explicar. Las variables se definen con $1. Tienen todas obligatoriamente que empezar con $1 y luego con un nombre que luego explicaré un poco la nomenclatura. ¿De acuerdo? Voy a poner $n es igual a 1. Pero nosotros inmediatamente después, podemos hacerlo aquí un print $n y luego decirle $n es igual canal de programadores y hacerle un print $n. Esto en Java no está permitido. Esto está en la cabecera. Veis que sale 1, canal de programadores. Sale junto, para el que se lo esté preguntando, sale junto porque este texto no tiene un salto de línea propiamente dicho. Para hacer un salto de línea, acordaros, podemos poner una etiqueta dr y ya debería hacer el salto de línea. Correcto. Veis que ya hace el salto de línea, ¿de acuerdo? Importante. Esto teniendo en cuenta que acaba renderizando como si fuera código HTML. El código HTML acepta etiquetas. Aquí si le ponéis un /n, según el navegador, en principio no debería funcionar, ¿de acuerdo? Otra cosa es que esté dentro de un bloque de los que dijimos que eran de tipo pre, creo que era, que eso sí, esos se tratan como si fuera texto puro y duro, ¿de acuerdo? Entonces, y no se interpretan las etiquetas HTML. Luego, ese es un tipo, ¿de acuerdo? Esto podemos almacenarlo en un tipo, pero hay que tener en cuenta una cosa. Este tipo de variable dura lo que dura la ejecución de este script. Más bien del script entero. ¿De acuerdo? Porque, a ver, si mal no recuerdo... esto normalmente no se hace, pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Veis que sigue saliendo? ¿De acuerdo? Normalmente lo que se suele hacer es las variables... si están dentro de una función, que lo veremos en el término de función, pues se quedan ahí, y si no, se suelen colocar en un ámbito más general, no dentro de un fichero. ¿De acuerdo? Pero veis que es accesible. ¿Por qué es accesible? Porque en el momento que nosotros hacemos esta carga de este fichero, este está cargado. Y por tanto, la variable $n existe. Entonces, esa variable dura lo que dure el fichero principal que hemos invocado, es decir, index. Si nosotros hemos invocado index, estará disponible desde el momento que se haga referencia en el require once, o sea, en la primera línea,
y durará durante el resto de los imports y demás que haga, estará disponible. ¿De acuerdo? Siempre que esté en un ámbito que sea leíble. Si está dentro de una función, no lo va a poder ver. Obviamente, nosotros como lo hemos definido al mismo nivel que el resto, lo que se denomina mismo ámbito, se puede visualizar, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un tipo. Tener en cuenta, es lo que he dicho, que es cortito. Y este tipo empieza con... se tiene que escribir dólar y un nombre. Y es débilmente tipado. No hay tipos. Nosotros podemos cambiar el tipo. Lo cual, todas las desventajas que hablamos en Java sobre tipos, de casting, o sea, en relación a casting, en la sobrecarga de que tenía que ser o sea, la sobreescritura que tenía que ser un tipo de covarianza, etcétera. Todo eso nos lo olvidamos. PHP aquí lo simplifica mucho, pero claro, aquí está el problema es que en un momento dado tú no sabes lo que hay en $n, igual que en JavaScript, ¿de acuerdo? Tú no sabes lo que hay ahí. Puede haber un número, puede haber un booleano, puede haber incluso una clase, ¿de acuerdo? Puede haber un objeto de una clase. Tú no sabes lo que hay, ¿de acuerdo? Pero bueno, no vamos a seguir por aquí. Bueno, ese es un tipo. Luego, el segundo tipo... Bueno, aquí vendría incluido otro tipo, que serían las matrices. ¿De acuerdo? Las matrices, simplemente lo que nosotros hacemos es generar un montón, o sea, es una colección de datos, ¿de acuerdo? Es una colección de datos y pues nosotros simplemente aquí también empiezan con dólar y un nombre, pero aquí hay una sutil diferencia con otros lenguajes de programación y es que nosotros directamente si hacemos esto ya se considera una matriz de un elemento, ¿de acuerdo? Cuya posición vale 0, ¿de acuerdo? Lo veremos más adelante, se escribe exactamente igual que las variables, simplemente la única diferencia es que hay que indicarle las llaves y el número de posición donde se quiera almacenar, ¿de acuerdo? Con eso, él ya crea directamente, internamente ya se crea lo que es la array. Ese es el segundo tipo. Luego, bueno, o sea, el segundo tipo, realmente no es el segundo tipo, yo lo incluyo dentro del mismo. El segundo tipo de datos es la lectura de ficheros de texto. Pero ojo, cuando hablo de ficheros de texto, me estoy refiriendo a ficheros que estén almacenados dentro de lo que es el... por cierto, un momento, esto está... Sí, sí. Creía que no tenía el volumen. Dentro de lo que es el servidor. No ficheros que tenga el usuario. El servidor PHP nunca va a poder mirar ficheros que tiene un cliente. Simplemente va a poder mirar lo que tenga en su máquina. Dentro de la máquina del servidor. Puede acceder a cierta unidad de su máquina y leer cierto fichero. ¿De acuerdo? Lo veremos más adelante. Y ahora vienen los dos más interesantes. De hecho, el primero de ellos... O sea, bueno, quedan tres tipos. El tercero de ellos y el cuarto... Pero bueno, el tercero es el más odiado por todos, que son las temibles cookies. Las cookies lo que hacen es simplemente almacenan dentro del ordenador del cliente que se conecta una especie de clave, digamos, vamos a dejarlo en una clave, pero exactamente lo que hacen es guardan un nombre de una variable asociado a un cierto valor. Entonces, por ejemplo, se puede utilizar para detectar si ya te habías registrado previamente en la tienda y validar la sesión. Puede guardar puede guardar un token que se reutilice si ha pasado menos de una cantidad de tiempo y directamente que recupere lo que es tu sesión de estar conectado. ¿De acuerdo? O como
como pasa para la mayoría de nosotros, lo que hacen es, cuando haces una búsqueda, se guardan cookies de tercero que puede leer muchos proveedores, y a partir de lo cual muchas de estas empresas leen esas cookies de terceros y lo que hacen es sugerirte publicidad relacionada con dichos productos para que compres dichos productos, ¿de acuerdo? Eso es lo que ahora mismo la normativa europea intenta evitar un poco, porque te han metido una cookie sin tú autorizarlo. Y de hecho, ahora mismo tú tienes que indicar cuando accedes a una página web qué tipo de cookies y para qué las vas a utilizar. Y el usuario puede aceptar o no el uso de estas cookies. ¿De acuerdo? De hecho, si el usuario no quiere, tienes dos opciones. O intentas evitar la utilización de cookies, lo cual es bastante jodido, la verdad. O simplemente le deniegas la conexión a la página. Lo cual yo lo veo lo más fácil y lo más sensato, porque si tú le dices al cliente que la página utiliza cookies y el usuario, el cliente, se niega, bueno, pues tú te puedes negar en rotundo, no, mira, esto funciona con cookies, si tú no quieres dar tus datos, yo lo siento mucho, pero no te puedo dar acceso. ¿De acuerdo? Y luego, el siguiente tipo son las sesiones. Claro, algunos se preguntará, yo cojo, guardo una lista de la compra y, claro, ¿cómo se va almacenando la lista de la compra que yo voy teniendo? Ese carrito de Amazon. Eso se guarda gracias a un concepto llamado sesión. Las sesiones lo que contienen es un conjunto de elementos que están dentro de la conexión que hay actualmente entre el cliente y el servidor. Claro, alguno se preguntará, ¿pero esa conexión es la petición que hago yo de la página web? Y os diré, no exactamente. ¿De acuerdo? No exactamente. La primera vez que se conecta, esto lo veremos cuando vemos sesiones, pero la primera vez que tú te conectas a una página PHP, o sea, a una página que esté ejecutando PHP, una de las primeras cosas que hace es proporcionar una especie de valor, que si mal no recuerdo creo que se llama PHP Seed ID o algo así creo que era, que lo que es, básicamente, lo que hace PHP es almacena ese número internamente y almacena un poco los datos que tienes asociados a él, que son variables de sesión, lo que se conocen como variables de sesión. Y cuando el cliente hace algo relacionado con su sesión, por ejemplo, antes de un segundo. Perdona, que estaba bien preguntándome por el Black Friday. Falta un mes. Vosotros vais a ver este vídeo ya pasado Reyes. Pero bueno, me están preguntando por el Black Friday porque oferta, está, no sé qué, no sé cuándo. Y hay que ir con mucho ojo. De hecho, ya hablé de un vídeo del Black Friday de que había que ir mucho cuidado con las ofertas que hacían porque normalmente no eran tanta oferta. ¿De acuerdo? Bueno, eso según qué casa miremos, no quiero mencionar ninguna. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, precisamente cuando nosotros, por ejemplo, en Black Friday convenimos comprar, nos vamos, por ejemplo, a una página como Amazon y nosotros metemos cosas en la cesta de la compra. Esta cesta de la compra es una variable que está almacenada en el servidor y que tiene caducidad, pero no es la misma caducidad que una variable. La variable termina en el momento que se termina de ejecutar el código del index, ahí termina. La siguiente vez que ejecutes, esa variable n no tiene por qué valer lo mismo. No va a mantenerte tu valor que tenía previamente, ¿de acuerdo? Bueno, según qué caso. En este caso sí va a dar el mismo, ¿de acuerdo? Pero imaginémonos que esta variable es algo que ha tecleado el usuario en una caja de texto y que se recupera dentro de esa variable. No tiene por qué valer lo mismo. ¿De acuerdo? O esta variable es el resultado de una función que hace algo que nosotros desconocemos a priori. No tiene por qué ser el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos eso. Y el último tipo son las bases de datos.
Las bases de datos es un tipo bastante importante porque ya cuando nos metamos un poco a cómo se programan las cosas web realmente, ¿de acuerdo? Veremos que la página web, o sea, normalmente el modelo más visto es el modelo vista controlador, ¿de acuerdo? Llamado MVC. La idea es que hay una vista, ¿de acuerdo? Hay una vista que carga los datos y hay, ese simplemente muestra la vista, en este caso sería el código HTML final. Luego tenemos un controlador, el cual sería el encargado de alterar esa vista y de conectarse a la base de datos para obtener los datos. Y luego tenemos, o sea, no exactamente conectarse, sino más bien decir, oye, tengo que llamar a este módulo que será el que me proporcione los datos. Y esa será la capa de modelo, la cual, pues normalmente está en conjunto con la base de datos. Mucha gente que lo mete dentro de la base de datos, yo no lo metería exactamente dentro de la base de datos, sino el programa que se conecte, que lance la sentencia directamente, ese script o esa parte del programa forma parte de la capa del modelo. Entonces, tenemos esas tres capas por separado. Hay más modelos, hay más patrones, ¿de acuerdo? Pero ese es uno de los más utilizados. Entonces, pues bueno, vamos a seguir. Sí, que llevamos 20 minutos y prácticamente no he explicado nada. Así que bueno, las variables, como he dicho, es un espacio es un espacio que es el primer tipo. Es un espacio en la memoria RAM del servidor, ojo, no del cliente, no vamos a confundir. El cual, pues, en PHP es un lenguaje débilmente tipado, es decir, no existen tipos y nosotros podemos, una vez definida la variable, ponerle el valor que queramos. ¿De acuerdo? La inicialización de la variable se puede, es simplemente muy sencilla, es añadir un dólar y un nombre y luego, pues, asignarle un valor. Y ojo, aquí vienen cuestiones, ¿de acuerdo? Que se puede hacer alguno. Por ejemplo, vamos a quitar esa n y veis que da un warning, ¿de acuerdo? Aquí PHP, por falta de error, o sea, por falta de las variables, da un warning. Tener en cuenta que aquí esto no da errores de compilación, ¿de acuerdo? PHP no se compila, se interpreta. Los errores dan al interpretar. Y la falta de una variable no es un error grave para PHP. Es un error leve. Es decir, mira, estás usando esta variable, pues mira, lo único que puedo hacer es saltarme esa instrucción que estás utilizando este $n. ¿De acuerdo? Ahora que no está, esa primer print da un fallo, ¿de acuerdo? Este primer print está dando un fallo, de hecho te está diciendo hasta la línea en la que está fallando. Por cierto, cuando llevéis a producción esto no es muy buena idea, ¿de acuerdo? Por eso se desactivan los avisos. Porque esto da al hacker dos pistas, ¿de acuerdo? Que hay una variable sin utilizar en un fichero, ya sabe exactamente la estructura del fichero y además, o sea, la estructura del servidor y además dice en qué línea ha fallado. Estos ficheros normalmente no los ve nadie, no se pueden ver desde el exterior, pero en teoría, ¿de acuerdo? Pero sí se pueden llegar a obtener con un poco de maña. Entonces, ir con cuidado. Esta información en un entorno productivo no es buena idea, ¿de acuerdo? Hay maneras de escribir log para fallos. En caso de que se produzcan fallos, no se produzcan aquí y lo tira a un fichero de texto interno, ¿de acuerdo? Y ya se puedan ver cada uno, el programador en sí lo pueda ver. Pero bueno, esto no viene del curso básico. Entonces la pregunta es, ¿tiene que estar inicializado? Aquí. ¿Tiene que estar inicializado la variable que hayamos dicho o hay que escribir simplemente un $n? Pues ya veis que hay que darle una asignación.
El valor por defecto en PHP no existe, ¿de acuerdo? Hasta que tú no haces una operación de asignación, no existe, ¿de acuerdo? Es igual que si nosotros ahora aquí escribimos $n es igual a 1 por $m. Creo que en otro fichero habíamos escrito m, pero eso está antes, eso es el header. Veis que te dice que la variable m está sin definir, por tanto ha definido un 0. ¿Por qué ha definido un 0? Porque ha cogido aquí y al no poder calcularlo, esto ha cogido y ha hecho 1 por 0, 0. Imprime 0. Porque no ha podido calcular el valor, ¿de acuerdo? En caso de que no exista, él, si debe usar ese parámetro, le mete un valor por defecto. En caso de que la operación sea numérica, intenta ponerle un 0. En caso de que sea una cadena de texto, intenta meterle el conjunto vacío, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Luego, exactamente. ¿Debe de tener alguna nomenclatura los nombres? Sí. Al igual que Java, las variables no pueden empezar ni por número. O sea, no pueden empezar, creo que era ni por número seguro. Un segundo, era por número. Sí, creo que solo era número, porque, a ver, no sé. Sí, o sea, no pueden empezar por número. Pueden empezar por una letra o por un guión bajo. Y luego, después de ese sí pueden empezar, o sea, sí que pueden tener un número, pero nunca pueden llegar a tener símbolos especiales, ¿de acuerdo? Ni espacios en blanco. Es decir, vamos a ver varios ejemplos. $n es correcto, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí un 1 para que no falle. Pero ahora vamos a coger y vamos a escribir $1v es igual a t mismo. Ya veis que el Visual Studio Code os lo ha pintado de distinto. ¿Por qué? Porque esto no es válido. ¿De acuerdo? Si lo ejecutamos, os va a decir que hay un syntax error. Diciendo, oye, yo esto no entiendo lo que es. De hecho, el error que dice no es ni comprensible, ¿de acuerdo? Dice que está esperando una variable o una llave. Porque no saben cómo interpretar ese $1, ¿de acuerdo? Pero en cambio, si escribimos esto sí es válido. ¿Ves que esto no da ningún tipo de error, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, si ahora escribimos TI asterisco, bueno, al menos en la versión 5 no lo aceptaba, ¿de acuerdo? Porque yo estoy hablando de la versión 5. ¿Veis que no lo acepta, ¿de acuerdo? Esto no está aceptado. Y obviamente el espacio en blanco no lo acepta porque el espacio en blanco es el delimitador entre lo que es el nombre de variable y lo que es el igual, ¿de acuerdo? Entonces, no se puede utilizar espacios en blanco, obviamente. ¿De acuerdo? Luego, respecto a lo que queráis luego poner, podéis poner lo que os dé la gana. ¿De acuerdo? Ya. O sea, siguiendo esas normas podéis poner lo que queráis. Eso sí, mi recomendación es la misma que os dije en Java. Intentar que las variables tengan nombres significativos y que estén un poco relacionados con la funcionalidad que hace. ¿De acuerdo? Porque si no, si luego veis este código dentro de 3 meses y le echáis un ojo o lo mira un compañero vuestro, no va a tener ni pajolera idea de para qué sirve. Entonces, si estáis usando algo tipo a lo índice, por ejemplo, esta n, podéis coger y cambiarlo a un índice. Poner índice, ¿de acuerdo? Y si tiene varias palabras, lo que os recomiendo es igual que en Java, que las segundas palabras estén en mayúscula, la primera letra de cada palabra nueva. Entonces, índice de listados, por ejemplo. ¿De acuerdo? Os recomiendo eso, que cada una de las nuevas palabras
un segundo. Perdona. Entonces, lo que está diciendo, os recomiendo que las variables tengan un nombre significativo para lo que se estén utilizando y si tiene más de una palabra, que pongáis las siguientes palabras, la primera letra de cada palabra en mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, bueno, yo creo que con esto queda claro lo que es la variable. La variable no tiene más misterio, ¿de acuerdo? Es simplemente eso. Y bueno, una cosa muy importante a la hora de utilizar variables que no lo explicamos, ¿de acuerdo? Es cuando queremos que se interprete el texto en lo o sea, cuando una variable podemos ponerla directamente dentro de un texto que está en otra variable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ahora nosotros cogemos y en Canal Programadores queremos poner este índice de listados, ¿de acuerdo? Este índice de listados que hemos puesto, de hecho, por cierto, vamos a poner $n es igual a 1 para que no falle, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos hacer eso, ¿de acuerdo? Hemos visto que las cadenas de texto las podemos, al igual que los print, podemos ponerlo en dobles comillas y en comillas simples. Y hay dos sutiles diferencias. Bueno, hay dos cosillas a tener en cuenta, mejor dicho. Si utilizamos comillas simples, hay que tener en cuenta que el código que hay dentro no puede utilizar comillas simples. Y si utilizamos comillas dobles fuera, el código que tiene dentro no puede haber comillas, o sea, no puede haber comillas dobles, salvo que las escapemos. ¿Qué significa esto de escapar? Escapar es añadirle un carácter especial, el cual lo que le indica al intérprete de PHP es que el carácter que viene a continuación no debe interpretarse, o sea, debe interpretarse literalmente a lo que es, ¿de acuerdo? Entonces, imaginémonos que este D lo tenemos con las comillas y este D queremos recalcarlo así. Como veis, ahora mismo esto va a dar un error. ¿De acuerdo? Esto da un error. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se muestren los dichos caracteres? Precediendo cada comilla doble con una barra, ¿de acuerdo? Lo precedemos cada una con una barra. Espera, igual, ¿he grabado? Sí, porque no se ve. Espérate un momento, porque no funciona. De hecho, cambia. Un segundo que voy a parar. Perdón. Sí, lo que está dando un error es esto. Es que había una variable. Ahora, vamos a ejecutar. Ahora. Entonces, esto lo que hace es, veis que marca el D, ¿de acuerdo? Este D con comillas, ¿de acuerdo? Y lo mismo con las comillas simples, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a añadirlo. Vamos a poner otro BR para que no esté en la misma línea. Y aquí, en vez de comillas, comillas, le vamos a poner unas comillas simples. Y le vamos a poner aquí canal de. Y aquí, claro, podríamos poner este de programadores. No, canal de gaming. ¿De acuerdo? ¿Veis que ahora esto funciona? ¿De acuerdo? Canal de game. Claro, ¿qué pasa? Que si aquí ahora quisiéramos unas comillas simples, veis que esto da error, ¿de acuerdo? Veis que ya es distinto. Hay que escapar. ¿De acuerdo? Que es añadirle esta barrita. Perdón. Y ya se mostraría con la comilla simple, ¿de acuerdo? Entonces,
claro, ¿qué pasa? Que muchas veces hay textos muy largos y queremos introducir una variable. ¿Cómo podemos añadir una variable? Bueno, ¿qué pasa si yo ahora cojo y quiero utilizar esta variable de $índice listados aquí dentro? Vamos a verlo. Vamos a poner aquí y aquí. Ya veis que hay dos colores distintos, ¿de acuerdo? Ya fijaros bien que Visual Studio lo marca como dos colores distintos. Y alguno dirá, bueno, pues uno se va a producir error. ¿Pensáis que se va a producir un error o pensáis que uno va a hacer una cosa y el otro va a hacer otra cosa? Vamos a verlo. Bueno, como veis, el primero, que es este de aquí, el canal de programadores 1, ese ha impreso la variable, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Este ha impreso el valor de lo que vale. Aquí ahora si yo le pusiera 25, vais a ver que imprime un 25, ¿de acuerdo? Y en cambio el otro, el canal de gaming de índice listados, veis que no ha impreso el valor, ha impreso la variable, el nombre de la variable precisamente, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué es? Esto es porque toda cadena que vaya entre comillas, ¿de acuerdo? Que vaya entre comillas y se utiliza el método print, creo que con el eco no funciona, a ver, de hecho creo que lo expliqué el otro día ya, vamos a verlo, porque fijaros, tened en cuenta que el eco no es un método, ¿de acuerdo? No es una función propiamente dicha. De hecho, es más, no se está imprimiendo esto, ahora que pienso. Claro, ya decía yo, se está imprimiendo... Claro, se está imprimiendo el N de un print que se hace en el footer o en el body. En el body. Vale, por eso salía tan raro. Vamos a quitarlo para que no haya lío. Entonces, vamos a cambiar y vamos a poner aquí que esto haga un eco de $n y esto haga otro eco de $n. Si mal no recuerdo, creo que solo funciona con el print. De hecho, creo que es una de las diferencias. No, pues sí que sigue funcionando. De acuerdo. Bueno, pues entonces nada. Entonces, fijaros que la diferencia es esa. La diferencia es que el texto que vaya entrecomillado, con comillas dobles, puede recibir variables dentro. ¿De acuerdo? Y el texto que vaya con comilla simple, la variable se va a interpretar tal cual. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces no queremos complicarnos mucho la vida. Y de hecho, en las primeras versiones de PHP, y como yo aprendí a programar en PHP, se utiliza una cosa llamada concatenación, que la vamos a ver ahora, pero guarrea el código de mala manera. Esto es cierto que es menos legible, porque esto da un poco de confusión, la verdad. Lo ves así y dices, qué canal de programadores, $índice de listados, esto, tal. Claro, si lo ves en un IDE que no te haga esto, pues más todavía cuesta de leer, ¿de acuerdo? Pero es una manera de, digamos, de hacerlo más limpio el código. La otra manera es la concatenación, y con esto terminaremos el vídeo de hoy. Y ya la estuvimos viendo hace unos días, ¿de acuerdo? En los vídeos anteriores. Y es simplemente que a esta cadena, por ejemplo, la cadena abajo, si lo queremos corregir, da igual que sean las comillas dobles o comillas simples, simplemente pues cerramos la comilla donde tenga aquí, ¿de acuerdo? Aquí importante, ahora mismo aquí cierra, se adjuntaría inmediatamente, aquí le vamos a dar un espacio y se tiene que poner un punto y el nombre de la variable que queráis hacer referencia, en este caso índice de listados. Y si no hay nada más, pues no se añade nada más, pero si tenemos que añadir más cosas, otro punto, comillas y pues lo que queramos.
Buenísimo. Y cerramos. Y ahora veis que sí se interpreta esta variable como si fuera una variable. Y no se interpreta como simple texto, ¿de acuerdo? Ejecutamos y listo. Veis que pone 25. Buenísimo. La comilla... Ah, la comilla doble es porque está esto. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues nada. Con esto vamos a dejarlo aquí por hoy. 40 minutos está bien. Os habéis hecho una idea de qué son las variables, qué tipos de datos de entradas existen actualmente en PHP y un poco a utilizar las variables ya concatenarlas, ¿de acuerdo? En el próximo vídeo veremos... bueno, vamos a explicarlo ahora porque esto es una chorrada. Muy rápida. Hemos definido las variables que pueden modificar el valor, pero ¿y si queremos crear un valor que no cambia? Es decir, una constante. ¿Cómo se crea? En PHP, a diferencia de otros lenguajes de programación, las constantes no se, o sea, las constantes no se crea la constante, o sea, no sé, por ejemplo, como en JavaScript que se pone un let o en Java que se pone un final a la variable. No. Aquí se tiene que invocar a un método, curioso, se tiene que invocar a un método que recibe 2 parámetros. ¿De acuerdo? Y este método es el método define. Y de hecho lo vamos a poner aquí. Para que os hagáis una idea, lo vamos a poner aquí antes del eco. Y este método, pues vamos a decirle define. La primera es el nombre de la constante. Vamos a llamarlo, por ejemplo, vamos a poner aquí cadena programadores. Y esto vale programadores. Puede valer cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y vamos a crear otra. Define cadena gaming. Y ahora, estas dos ya existen y nosotros podemos utilizarlas donde queramos en el script de ejecución, siempre y cuando, claro, se tenga acceso a este fichero, obviamente, si no, no se puede, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, podemos sustituir esto, ¿de acuerdo? Podemos sustituir esto. Aquí, si mal no recuerdo, creo que esto sí que no lo interpreta. Esto creo que sí que hay que... Dejadme probarlo, pero creo que no funciona. Eso sí que no funciona. No. Con constantes no. Con constantes sí que hay que coger, cerrar con comillas, punto, otro punto, abrimos la llave y ahora sí. Y aquí lo mismo con el game, ¿de acuerdo? Comilla, punto, gaming. Bueno, que sería gaming, no, sería cadena gaming. Punto. Comilla simple, ¿no es? Un segundo, espérate. No, espera, sería comilla, comilla, o sea, comilla, espacio, comilla, índice de listados, a ver. Si no me he equivocado. Veis que pone programadores y gaming, ¿de acuerdo? No ha dado ningún error, lo ha escrito. Entonces, ¿para qué se utilizan normalmente las constantes? Las constantes, una muy buena práctica es coger y meter todas las constantes en un fichero llamado constantes y simplemente ese fichero tiene define tal, define tal, define tal, define tal, ¿de acuerdo? Y luego, se recomienda que los nombres de las constantes sean en mayúsculas. Esto es por convención. Realmente podéis poner lo que queráis, pero por convención se recomienda que estén escritas en mayúsculas. ¿De acuerdo? Y estos valores no pueden cambiar, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros no podemos coger y ahora definir otra cadena de programadores aquí y decirle perico. ¿De acuerdo? Si lo ejecutamos, veis que ahora da un warning diciéndote, oye, que esto está definido. ¿De acuerdo? Y esa variable, esa constante, mejor dicho, no la ha cambiado, ¿de acuerdo? Sigue interpretando la que había, ¿de acuerdo?
utilizaciones de eso, es lo que ya he dicho, se pone un fichero aparte y muchas veces para la localización de lo que es las páginas web, para poner los textos, como los textos algunos textos suelen ser constantes, muchas veces pues simplemente se crean carpetas y según el lenguaje se cargan los scripts de PHP de esa carpeta. Y uno de esos scripts puede tener este listado de constantes en el idioma que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, con esto dejamos por hoy, el vídeo de hoy. No os olvidéis de suscribiros al canal si estáis interesados en más cursos de informática o de videojuegos. Y no lo olvidéis de darle a la campanita de notificaciones, que ayuda muchísimo. Venga, nos vemos. ¡Hasta luego!